Buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, pero no te preocupes porque también es el tuyo, claro que sí. Yo soy John, ya me estás reconociendo por este sensual sonido de mi voz, aunque a veces, pues pueda parecer que estoy un poco más alterado, pero sigue siendo, o sigue estando dentro del espectro de sensual. Como espero que esté pues tu día, tu mañana, que haya sido un despertar fácil, que esa alarma del iPhone no te haya taladrado el cerebro y que te hayas despertado tranquilo, tranquila, con un cafelito, quizás leyendo el periódico, como pues yo sé de facto que hace aquí nuestro amigo y compañero Joan. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues bien porque encajo en la descripción que comentabas ahora, ¿no? El tema de despertarse bien, sin alarmas ruidosas, incluso con pajaritos, ¿no? Afuera por la ventana. Y así es mucho más fácil la vida, John. Cuando te levantas bien, sí, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Y imagínate dormir bien y después empezar a grabar y que tengamos aquí con nosotros a Rocío. Pues qué forma de empezar el día. Rocío, ¿qué pasa? Bienvenida. Bueno, bienvenida. Gracias por invitarme al podcast. Estaba observando con curiosidad vuestra intro. Qué guay, ¿eh? Pues es improvisada, ¿eh? Sí, claro, todo ya. Ya, nuestros oyentes están ya acostumbrados a que sea la retaíla diaria, pero claro, lo tratamos un poco como bombo y platillo para el invitado, para la invitada en este caso, porque pues nos alegra de tenerte aquí en el día de hoy, claro que sí. Muchas gracias, un placer. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Que ni siquiera sé de qué vamos a hablar. Primero cuéntanos un poco quién eres tú, ¿no? Porque la gente está diciendo, Rocío, ¿Rocío quién? ¿Rocío qué? ¿No? Entonces, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De qué va tu vida? ¿No? Tu trabajo, esas cosas. Esas cosas. Bueno, pues me llamo Rocío, soy profe de español y de francés también, y me especializo en pronunciación y entrenamiento del acento para los dos idiomas. Y bueno, pues llevo muchos años ya o sea, metida en este mundo de la enseñanza de idiomas. Empecé en Japón, y ahora mismo estoy en Portugal. Estoy pasando el invierno en Portugal y tengo mi escuela online y así. ¿Algo más? Hombre, pues es suficiente dato porque, bueno, tú me has hablado o nos has hablado de un poquito, pues, tu formación, tu experiencia como profe de idiomas, pero has dicho, claro, soy profe de español, soy profe de francés. Empecé en Japón, pero ¿esto qué es? O sea, yo creo que el oyente está pensando, claro, no, soy profe de alemán, también enseño griego, empecé en Perú, ¿no? Es Pero verdad. cuéntanos qué es esto de empezar en Japón, a ver, cuéntanos. Bien, a ver, entonces, primero por los idiomas, ¿no? Porque francés y español. Entonces, yo nací en Galicia. Mi madre es gallega, y mi padre es de Argelia. Nací en Galicia, madre gallega, y con 7 años me fui a vivir a Suiza. Entonces, con 7 años estás ahí, o sea, mi escolarización fue toda en francés. Y en el año 2007, yo estaba trabajando haciendo temporadas de esquí en Suiza. Y me surgió una oportunidad para irme a Japón para enseñar español en un barco que da la vuelta al mundo. Y entonces el barco dio la vuelta al mundo en 3 meses. Yo, o sea, salí de Japón, volví a Japón y después de esa experiencia de 3, 4 meses, digo, pues, ¿qué hago? Y yo, pues nada, me quedé en Japón. O sea, me fui para 3 meses y me quedé 5 años. Y Bueno, ya allí, y con esta entonces, información, con esta información yo estoy flipando. Lo primero, vamos por Claro, partes. es que vale. Es, al principio del podcast los oyentes no lo han escuchado, pero dice, ¿y de qué vamos a hablar? Dice. O sea, la audacia, después de haberse tirado 3, 4 meses en un barco que da la vuelta al mundo en Japón, o sea, y nos dice, ¿de qué vamos a hablar? Pero Se de fue, esto. vamos a ver, en el barco del español durante 3 meses con japoneses enseñando español por todo el mundo.
pasó por todos los océanos del mundo. A lo mejor no por todos, pero a ver, el barco, mi viaje fue en época que fue entre junio y septiembre. Entonces, en función de las temporadas, el barco va por el hemisferio norte o por el hemisferio sur o más por el Ecuador. Entonces, en mi barco, en mi viaje, fuimos por el hemisferio norte. Entonces fue todo, pues fuimos bueno, llegamos a Vietnam, llegamos a la India, Wow. paramos en Yemen, cruzamos el canal, A Suez. ahí, el canal de Suez, llegamos Una buena al... zona, ¿eh? Hoy en día es una buena Y hoy zona en para día navegar también. muchos de los lugares sí. Em, Llegamos al Mediterráneo, paramos por España, nos fuimos hacia Noruega, los fiordos, cruzamos hasta Nueva York, que fue el tramo más largo, luego un poquito por el Caribe, el Canal de Panamá, y luego ya llegamos a Alaska y volvió a Japón. Eso así como muy rápido te lo estoy haciendo, ¿eh? Pero Y entonces bueno, fue fueron, el hemisferio norte debido a la temporada. bueno, pues no está nada mal, ¿no, John? Así 3 meses en el barco del Español. ¿Te imaginas qué pasa Enterprises haciendo un crucero durante 3 meses Yo, enseñando español? yo lo veo, sí, sí, sí. Además es que sería, vamos, sería uno de los sueños de mi vida, ¿no? Pillar un barco y además coger y enseñar español. Claro, porque además es la estrategia más efectiva, porque no se pueden ir. O sea, ¿a dónde vas a ir? No puedes huir de mis clases, tienes que estar, ¿no? Es Tengo que maravilloso. decir que para mí era mi primera experiencia enseñando español. Yo quería subirme al barco, quería, quería conseguir ese trabajo y bueno, incluso tengo que decir que mentí un poquito en el currículum, ¿eh? O sea, dije que tenía Exclusiva. experiencia cuando en realidad no tenía experiencia, pero yo sabía que podía hacerlo y salió muy bien. Bueno, podemos decir que fue todo viento en popa, ¿no? Pues viento en popa y bien, no perdí el barco porque claro, paramos muy poquito en los puertos donde hacemos escala, ¿no? Entonces la mayor parte del tiempo la pasamos en el barco. Tienes que entender, o sea, esto fue en el 2007. Ujú. Era mi primera vez en Asia, era mi primera vez en Japón, era un barco con unos 800.000 japoneses. O sea, yo estaba flipando, claro. De aquella no había, yo no tenía móvil. Yo tenía un correo electrónico, creo que me había hecho un correo, un correo electrónico y en los puertos, de vez en cuando íbamos al cibercafé porque no teníamos internet en el barco y íbamos al cibercafé rápido, un mensajito a la familia, estamos aquí, todo bien y era eso, ya. O sea, parece que estoy hablando de hace no sé cuántos años, pero... Sí, no, realmente es que está a la vuelta de la esquina. O si no, soy más viejo de lo que pensaba, ¿no? Pero sí, realmente cuando echamos la vista atrás a la infancia o a la adolescencia o incluso la adultez temprana, te sorprendes, pues para mí lo de los cibers, o sea, en mi ciudad llegó un ciber cuando yo ya tenía prácticamente 20 años, o sea, no, antes de eso no, no había cibercafés Sí, aún, ¿no? total, ajá. Sí, pero Sí, claro, sí. me llama mucho la atención el hecho de que, claro, yo pienso en tus amigos, tu familia, ¿no? Y que tú les dices en algún momento, oye, pues que sepáis que sin tener internet, sin tener móvil, sin tener nada, me voy a embarcar en un crucero para enseñar español, ¿no? Y claro, me imagino, yo qué sé, pues a tus más cercanos, ay, pero hija mía, ¿cómo te vas a meter ahí, Dios mío? ¿Te pusieron oposición? ¿Te animaron a que lo hicieras? ¿Cómo fue un poco la reacción de los tuyos? A ver, de aquella como no había móvil, no, es que no se cuestionaba de vas a estar sin comunicarte ni nada. Yo ya empecé a viajar cuando era jovencita, con Ujú. 17, 18 años, y de aquella no había
Es que no había móvil. Yo recuerdo mi primer viaje así más lejos fue, tenía 18 años, me fui a Bolivia, Chile, y eran los cibercafés. O sea, así. Mi madre, por ejemplo, mi madre desde muy pequeña, ella ya sabía ya la acostumbré, digamos, ¿no? Entonces yo no enviaba emails cada día, yo me comunicaba a lo mejor una vez cada semana o cada 2 semanas. Entonces cuando me fui a Japón tampoco yo me voy a Japón y mi madre como que ya, a ver con qué me viene la próxima, ¿no? Pero la verdad es que cuando volvimos otra vez de la vuelta al mundo a Japón, ahí yo tenía un billete de vuelta, porque no sabía qué iba a hacer. Yo tenía un billete de vuelta. Y cuando regresé, yo tenía una estudiante en el barco que me invitó a ir a su casa a pasar las 2 últimas semanas antes de yo volar, antes Ujú. de irme de Japón. Entonces yo me voy, ala, vamos a hacer, le decía, homestay, homestay, me decía ella, homestay, homestay. Y me fui a su casa en Tokio, conocí a su marido, estuve 2 semanas con ellos. Y al cabo de 2 semanas, o sea, el billete de avión, la fecha se acercaba y yo no sabía qué iba a hacer. Y el día del vuelo, pues simplemente decidí, pues no voy a ir al aeropuerto y no fui al aeropuerto. Perdí el billete de avión y llamé a mi madre, mamá, me quedo en Japón. Y mi madre, ahí sí, ay, esta vez es más lejos, ¿no? Eh, y sí, y fue así, luego ya se acostumbró. Mm. Bueno, perdiste un billete, pero ganaste una aventura. Buah, es que verme, ¿sabes? Cuando miras atrás y te das cuenta de esos momentos donde tu vida puede ir para aquí o para allá, pues para mí fue uno de esos momentos. Sí. O sea, todo lo que vino después. Em, sí, fue un momento bastante clave incluso creo que para ser profe de español también, porque fue allí o profe de idiomas. Y sí, fue un momento, una decisión clave. Ah. ¿Qué vino después, Rocío? Que nos pones la miel en los labios y no nos lo cuentas. ¿Qué pasó después en Japón? A ver, me quedé en Japón. Bueno, me quedé en Japón unos 5 años. Hubo algunas salidas, pero me quedé más o menos 5 años. Pero en el barco ese yo también descubrí lo que es viajar en bicicleta. Entonces, en los años que yo estuve en Japón, me compré allí una bicicleta, fue la bicicleta más cara que compré. Y allí empecé a viajar en bicicleta. Recorrí Japón en bicicleta durante meses y me fui aficionando, fui descubriendo una nueva manera de viajar, de ver el mundo, de acampar. Y en el 2013, ya cuando decido irme de Japón, pues me voy con mi bicicleta, con 30 kilos de peso en las alforjas, dirección España, por tierra. Wow, vale. O Y sea, ahí ya, bueno, otro capítulo ya. otro capítulo, sí. O sea, que te cruzaste prácticamente toda Asia, Europa, o sea, y fuiste a España en bicicleta, literalmente. Bueno, oficialmente llegué a Argelia porque mi objetivo era Argelia. Quería llegar a la tierra de mi padre, Ajá. pero eso se retrasó. O sea, salí de Japón en el 2013 y llegué a España antes del COVID, unos meses antes, 2019. Ujú. Entonces casi 6 años en bici. Ahí ya estaba mentalmente, necesitaba pararme, estaba agotada, necesitaba digerir el atracón de mundo que me había dado y entonces pospuse mi viaje hacia Argelia
Y fue ahí cuando llegó el COVID y bueno, me paré más... eh, y fue ahí donde empecé realmente mi proyecto en línea y todo de español. Y entonces llegué a Argelia el año pasado, realmente, desde Valencia en ferry. ¡Juba! Eh, Johnny nos decía, ¿de qué vamos a Sí, hablar? sí, sí, por eso. El barco del español y se cruzó el mundo en bicicleta, ¿eh? Me parece increíble. Sí, me encanta que la asunción al principio de este podcast era que no tuviésemos temas para, para tratar, ¿no? Pero me encanta y además, claro, 6 años prácticamente, ¿no? Cruzándote el mundo en bici. ¿Y qué hacías? ¿Parabas entre medias y te quedabas a lo mejor? ¿Te medio integrabas, no te integrabas? ¿Salías y volvías a hacer ruta? ¿Hacías, no sé, como pequeños detours, ¿no? En diferentes lugares? ¿O qué, cómo lo hacías? vale, a ver, tienes que... Bueno, para empezar, fueron 6 años continuos. Yo no volví a España, fueron 6 años continuos en la bici. Eh, la bici la tengo aquí, la tengo, está aquí conmigo. Em, entonces, yo cuando salí en ese viaje, yo era muy ingenua. Yo pensaba, allá donde hay una frontera puedo cruzar sin problemas, pero Asia viene con una serie de reglas de lo que es los visados, las fronteras. eh, Perdón, no son como aquí, como en Europa, que tú puedes pasar de un país a otro para los europeos, claro, ¿no? Pero entonces está el tema de los visados. Tú tienes que tener una cierta idea. Hay países que sus fronteras están cerradas, no puedes pasar. Por ejemplo, entre China, la India y China son dos archienemigos. Solo creo que hay una frontera económica que está abierta, pero no puedes pasar. Entonces tienes que planificar un poco la ruta. Vale, me voy por China o me voy por Ujú. la India. A todo esto, como está el mundo hoy en día, la ruta que yo hice hoy en día, o sea, sería imposible. Yo estuve en Irán en el 2016 cruzando el canal de Hormuz hacia los Emiratos, Omán y todo por ahí. Ucrania, eh, lo que pasó en Birmania, el golpe de Estado hace unos años, Bueno, y todo lo que el, conllevó. O sea, el es. Nagorno-Karabaj, todo Uf, eso, todas esas rutas, hoy en día estaría más difícil, sí. uf. Entonces, una cuestión de fronteras, por supuesto, ¿no? Entonces, y también el tiempo que me quedo en los países depende del visado que me van a dar, cuánto tiempo. Perdón, voy a beber un poquito. Sí, tranqui, claro que sí. Entonces, eso condiciona mucho el tiempo. Para que tengas una idea, donde me he quedado más tiempo fue, estuve un año en Indonesia, o sea, fue mi primer país después de Japón. Esto fue muy curioso porque yo llegué, o sea, yo salí de ese viaje con la idea de llegar a Europa, a Argelia, y entré por Indonesia y al cabo de un año llego al Timor Oriental. Y en el mapa ves que el Timor Oriental está cerquita de Australia. Entonces yo pienso, jo, un año y mi idea era ir hacia Europa y estoy más cerca de Australia. Porque es que Indonesia es un país, yo creo que te puedes perder para siempre. Y ahí dije, bueno, o te quedas en Indonesia para siempre o sales. Entonces de ahí tomé la decisión de, yo quería seguir hacia las islas bueno, llegué a las islas de Sulawesi y luego ya decidí retomar rumbo hacia el sureste asiático y llegué a Singapur. Mm. John, En podríamos barco, claro. organizar etapas, ¿eh? Sobre esto. Sí. Podríamos hacer como una serie de programas, ¿eh? Viajando con Rocío, porque que no nos da tiempo de abordar todas las etapas de este Sí, viaje. Sí, además que estoy seguro de que, aparte de ser tan lejanas, o de parecerlo, ¿no? Son tan diferentes, porque claro, son tantos contextos. Has mencionado tantos tipos de países tan diferentes, ¿no? También con normas y políticas fronterizas tan distintas también, ¿no?
Así que efectivamente pues podríamos estar aquí 2 horas más. Pero también, pues, yo creo que esto anima un poquito a los oyentes a quedarse con hambre de, bueno, quiero saber un poquito más de Rocío, ¿no? Y quiero que ella mismo me cuente, pues también que sepas, querido oyente, que te vamos a dejar aquí, pues, todos los links también de Rocío para que no te pierdas nada. Así que quiero, antes de ir cerrando y de todo, quiero preguntarle a Rocío, ¿qué tal te has sentido aquí en ¿Qué pasa? ¿Qué tal has estado Pues mira, contándonos? es curioso porque la mayoría de los podcasts a los que voy, claro, hablamos de español, enseñanza de español, pronunciación, acento y todo eso, y hablo muy poco o sea, muchos de mis estudiantes no saben que viajo en bicicleta, mi viaje de 6 años. ¡Wow! Em, entonces, es algo que, bueno, que está ahí. Si la gente se interesa y tiene curiosidad, yo estoy encantada de hablarlo y de compartir, pero tampoco es algo que yo mencione o, o Pues hable Rocío, de yo si eso fuera así. tú, escribiría un libro si fuera tú. Está en proceso, pero es uno de esos proyectos que eh, sí, lleva ya unos años, como el viaje. El viaje fue lento, 6 años, entonces para escribir el libro otros 6 años. Ya, es que ya pasaron más de 6 años. No sé, no hay prisa. Exacto. Tampoco hay pausa, ¿no? No hay prisa, pero tampoco hay pausa, como se suele decir. Así que. Así Mm. que, pues nada, Rocío. Lo que sí que te vamos a desear es lo mejor con tus proyectos actuales, incluyendo o no incluyendo el libro, pero sí que esperamos poder leer sobre ello algún día. Y como hemos mencionado, pues si quieres saber más de Rocío, si quieres contactar con ella, si quieres ver qué ofrece, pues ya sabes que aquí en la descripción tienes todo lo que necesitas. Danos esas 5 estrellas, que no se te olvide antes de irte, por Dios, que te lo pido siempre se te olvida, danos las 5 estrellas. Y si estás en YouTube y estás pensando, oye, ¿y las 5 estrellas dónde están? Aquí no hay, tranquilo, pero puedes dejarte un like. Así que todo nos ayuda, pero especialmente tu compañía. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias, Joan, por una semana más aquí, de contenido como churros. Y a ti por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa? Hasta la próxima. Chao.